Yo creo que aquí hay un primer problema de fondo y es que todas estas medidas que se están asociando a lo que se ha llamado la tarea ordenamiento son una serie de medidas que están planteadas desde la esfera de la circulación, no desde la esfera de la producción. Y los clásicos de la economía política y su gran crítico, que fue Carlos Marx, nos enseñaron qué es la producción, lo que determina qué se distribuye, cómo se distribuye y cuándo se distribuye. Entonces, lo primero que había que solucionar eran los problemas de la producción. Es decir, había que tomar medidas económicas y legales, por supuesto, para asegurar el crecimiento de la producción, ¿sí? Para asegurar que la producción se reanimara. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tomar medidas radicales, estructurales, muy profundas, para impulsar la producción de bienes y servicios sin distingo de formas de propiedad. Porque además luego está el tema de las camisas de fuerza que se le están imponiendo a las medidas de reforma económica. Desde el mes de julio del año pasado, se habló de que se cambiaría el sistema de autorización de trabajadores por cuenta propia de una lista de actividades permitidas, con lo cual todo lo que no está permitido está prohibido, a una lista de actividades no permitidas, con lo cual todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido está permitido. Esto es muy importante porque no es un trabalenguas. No es un trabalenguas porque el problema es que si no se les ocurrió un segmento de una actividad por cuenta propia, pues sencillamente está prohibida. En cambio, si se dice, mire, lo único que está prohibido es esto, esto y esto, todo lo demás está permitido. Bueno, nada de esto se ha hecho. También en julio se anunció que se estaba trabajando en el tema de la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas y, pequeñas empresas estatales, privadas y cooperativas, porque se hablaba incluso de estatales. Nada de esto ha pasado. Y estos son puntos muy importantes, porque aquí, junto con una serie de medidas estructurales que deberían asegurar la mayor autonomía de la empresa estatal, se garantiza una reforma del sistema empresarial en el país que debería conducir a un incremento de los niveles de producción de bienes y de servicios. Estos tiempos son muy críticos y la verdad que aquí de lo que se trata es de hablar no solo de economía, yo creo que hay que hablar de política y hay que hablar de temas sociales porque estamos frente a una crisis muy grave y creo que mantener una actitud timorata frente a las profundas reformas que es necesario abordar es condenar al país al inmovilismo, con todas las consecuencias negativas que esto puede tener desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Por ejemplo, uno de los problemas que se asocian a la tarea de ordenamiento es la inflación. El mejor antídoto que hay contra la inflación, que por demás es el más fuerte impuesto para los pobres, es precisamente lograr que aumente la producción de bienes y servicios, porque la escasez es una razón de aumento de precios en condiciones de un mercado. Y cuando usted quiere solucionar este problema poniendo precios topados, pues no resuelve el problema, porque sencillamente el precio topado lo que hace es que el productor o el oferente de bienes o el oferente de servicios sencillamente se retira. No ofrece un producto o un servicio que no le resulte remunerativo. Eso es lo que muestra la realidad económica. Entonces uno escucha
a varios dirigentes del país hablar de que la necesidad de desatar las fuerzas productivas, etcétera, pero pareciera que los nudos son tan fuertes que no se logran desatar porque no se están tomando las medidas necesarias para desatar efectivamente las fuerzas productivas y conducir a un incremento de la actividad productiva del país, que es lo único que puede solucionar que el país supere la crisis económica. Y esto pasa por varios tipos de medidas. Por ejemplo, pasa por crear un clima favorable al desarrollo de los negocios y por dejar de anatematizar a los negocios, sean privados, cooperativos o lo que sea. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar la mentalidad frente a esto, porque el desarrollo de los negocios es construcción de país. Es construcción de país. Aquí nadie está proponiendo que se formen grandes monopolios que exploten a la gente ni nada por el estilo. No, 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 no. Lo que estamos proponiendo es que se desaten las fuerzas productivas para permitir que esas fuerzas productivas puedan desplegarse con toda su capacidad. Y eso se traduce en crecimiento económico, se traduce en incremento del empleo y se traduce en lo más importante que debería presidir cualquier intención de política económica en el socialismo, que es el incremento del bienestar. Porque el socialismo no es una idea por sí sola, no es sencillamente hablar de socialismo significa incrementar bienestar. Y esto yo lo recuerdo de una reunión que yo tuve hace muchos años en una visita que hicimos varios economistas cubanos a Vietnam y nos atendió, bueno, tuvimos muchísimas reuniones y en una de ellas conversamos con uno de los asesores del entonces, de quien entonces, en el inicio de la reforma vietnamita fue secretario general del Partido Comunista Vietnamita, Nguyen Van Linh. Y el profesor Nguyen Duc Tuan nos decía que socialismo para ellos era incremento del bienestar de la población, pero del bienestar de la población, del bienestar que implica bienestar social, bienestar material, etcétera. Entonces, yo creo que hay que desprenderse de unos cuantos dogmas que están en estos momentos impidiendo que se tomen las medidas necesarias. Y hablando de dogmas y hablando de problemas de mentalidad, creo que es muy importante considerar que la economía cubana no genera suficiente ahorro interno. Por tanto, hay que importar ahorro. Y la mejor manera de importar ahorro no es contratar préstamos, sino estimular la inversión. Y para estimular la inversión hay que crear un buen clima de negocios, hay que crear una serie de garantías, pero no solo a la inversión, al inversionista privado, también al inversionista nacional, también al que quiere construir país. Y con esto estoy considerando incluso los cubanos que residen fuera de Cuba y que tienen una determinada capacidad de ahorro y que pueden contribuir al desarrollo del país, eso sí, con garantías no solo económicas, con garantías sociales, con garantías políticas, porque en definitiva estamos hablando de ciudadanos cubanos y que finalmente se acabe esa línea divisoria que se sostiene de una manera insistente entre los cubanos de aquí y los cubanos de allá. No, los cubanos somos los mismos cubanos. Vivan donde vivan, somos los mismos cubanos. Y estoy seguro que la mayor parte de los cubanos queremos la prosperidad de nuestro país y queremos que nuestro país crezca, que nuestro país se desarrolle y que nuestro país se pueda vivir adecuadamente del trabajo y que no haya que emigrar y que los jóvenes no se tengan que ir para buscar mejores oportunidades económicas, sino que sencillamente sea un país normal donde sencillamente uno puede tener una opción de vida.